Buenos días, buenas tardes y buenas noches los que ven este vídeo. Reglamento del Congreso de la República. Capítulo 2. Estatuto de los Congresistas. Denominación de los miembros del Congreso. Artículo 13. Los representantes al Congreso se denominan congresistas. En los documentos oficiales pueden utilizar, debajo de su nombre, la denominación congresista de la República. Mandato representativo. Artículo 14. Los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo. Irrenunciabilidad al cargo y vacancia. Artículo 15. El cargo de congresista es irrenunciable. Solo vaca por muerte, inhabilitación física o mental permanente que impida ejercer la función y por inhabilitación superior al período parlamentario o destitución en aplicación de lo que establece el artículo 100 de la Constitución Política. Pérdida de escaño parlamentario. Artículo 15-A. En caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 25 del sobre reemplazo por el accesitario. Procesamiento de congresistas por comisión de delitos comunes. Artículo 16. Los congresistas de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de delitos comunes presuntamente cometidos durante el período de vigencia del mandato representativo para el que fueron elegidos, de conformidad con lo señalado en el artículo 93 de la Constitución Política. Inviolabilidad de opinión. Artículo 17. Los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Exclusividad de la función. Artículo 18. La función de congresista es de tiempo completo. Comprende los trabajos en las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de las comisiones, así como en el grupo parlamentario y la atención a los ciudadanos y las organizaciones sociales, y cualquier otro trabajo parlamentario, eventualmente, la asunción de algún cargo en la mesa directiva o en el Consejo Directivo del Congreso. Incompatibilidades. Artículo 19. El cargo de congresista es incompatible. A. Con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. B. Con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas o prestan servicios públicos. C. Con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas o de instituciones privadas que, durante su mandato parlamentario, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema bancario, financiero y de seguros supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Prohibiciones. Artículo 20. Durante el ejercicio del mandato parlamentario, los congresistas están prohibidos: a. De desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso. b. De adquirir acciones o aceptar cargos o representaciones en las empresas señaladas en los incisos b y c del artículo 19 precedente. c. De intervenir en favor de terceros en causas pendientes de resolución ante el Poder Judicial. D. De integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente, así como otras comisiones ordinarias que actúen en ejercicio de su función fiscalizadora, cuando se encuentren comprendidos en procesos penales. E. De integrar la Comisión de Inteligencia o la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, de darse la situación descrita en el quinto párrafo del artículo 34. Régimen laboral y de seguridad social. Artículo 21. Los congresistas son funcionarios públicos al servicio de la nación. No están comprendidos en la carrera administrativa, salvo en las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 276, en lo que les fuera aplicable. No pueden ejercer los derechos de sindicación y huelga.
tienen derecho a la seguridad social en materia de salud y pensiones. El período ejercido será considerado para el cómputo de servicios prestados al Estado conforme a los decretos leyes 20.530, 19.990, 19.846 y 21.021, según el régimen al que pertenezca, y en base al derecho pensionario que tenía al ingresar al Congreso. En forma adicional a los servicios de seguridad social en materia de salud a cargo del Estado, los congresistas tienen derecho a la contratación de seguros privados para ellos y sus familiares dependientes, cónyuge y parientes consanguíneos en primer grado. Derechos funcionales. Artículo 22. Los congresistas tienen derecho a participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y cuando sean miembros, en las de la Comisión Permanente, de las comisiones, del Consejo Directivo, de la Junta de Portavoces y de la Mesa Directiva, de acuerdo con las normas reglamentarias. Podrán participar con voz pero sin voto, en las sesiones de cualquier otra comisión y de las que no sean miembros o, siendo integrantes de una de ellas, tenga la calidad de accesitario y el titular se encuentre presente. En las sesiones secretas de la Comisión de Inteligencia podrán participar los parlamentarios que no conforman dicha comisión siempre que exista acuerdo mayoritario de sus miembros permanentes y deben guardar secreto de la información clasificada de la que tomen conocimiento, aún después del término de sus funciones. B. A pedir los informes que estimen necesarios a los órganos del gobierno y de la administración en general y obtener respuesta oportuna de ellos, en ejercicio de la facultad que les concede el artículo 96 de la Constitución Política. C. A presentar proposiciones de ley y las demás proposiciones contempladas en el presente reglamento. D. A elegir y postular, en este último caso como miembro de un grupo parlamentario, a los cargos de la mesa directiva del Congreso o de las comisiones o ser designado miembro de la comisión permanente o del Consejo Directivo. E. A presentar pedidos por escrito para atender las necesidades de los pueblos que representen. F. A contar con los servicios de personal, asesoría y apoyo logístico para el desempeño de sus funciones. Los congresistas perciben una asignación por el desempeño de la función congresal, la misma que no tiene carácter remunerativo. Dicha asignación no es pensionable ni homologable y está afecta al pago del impuesto a la renta. G. A una remuneración adecuada sujeta al pago de los tributos de ley y a una compensación por tiempo de servicios conforme a dicha remuneración. Las remuneraciones de los congresistas se publicarán en el Diario Oficial. H. A que se les guarde el respeto y las atenciones que corresponden a su calidad de representantes de la nación, de acuerdo a la jerarquía establecida en el artículo 39 de la Constitución Política. Este derecho no ampara su abuso en beneficio personal o de terceros. Y, a solicitar licencia oficial para ejercer las funciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 92 de la Constitución Política, y licencia por enfermedad o viaje oficial. En el caso de licencia por enfermedad, y previa sustentación documentada cuando sea por más de 7 días, se otorgará con goce de haber. En el caso de licencia por viaje particular, se decidirá según la evaluación que se realice sobre los motivos o la utilidad del viaje en beneficio del Congreso o del país. En otros supuestos no previstos decidirá la mesa directiva. J. A recibir las mismas facilidades materiales, económicas, de personal que requiera para el mejor desarrollo de sus funciones. K. A usar su lengua originaria o indígena, en el ejercicio de su función parlamentaria. Para tal efecto, el Congreso de la República requiere al congresista, al momento de recibida su credencial, y de conformidad con el artículo 8, una declaración jurada que señale su lengua materna originaria o indígena, de forma que pueda tener una comunicación directa o inversa, oral y escrita en sus labores parlamentarias. Esto a fin de que el Congreso le asigne un intérprete o traductor del servicio parlamentario, debidamente certificado por el Estado peruano. Deberes funcionales. Artículo 23. Los congresistas tienen la obligación a. De participar en las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente cuando sean miembros de ella, de las comisiones a las que pertenezcan y de la Mesa Directiva, del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces, cuando sean elegidos o designados para integrar estos organismos. Las inasistencias injustificadas a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente se publican en el portal del Congreso y dan lugar al descuento correspondiente, el mismo que se calcula en función a la ausencia por día en las votaciones que se realicen y registren en las sesiones. Dicho descuento se aplica de acuerdo a las siguientes reglas.
Y, al final de cada día se computa el registro de asistencia previo a las votaciones realizadas en las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, a los efectos de calcular el porcentaje de inasistencia a votaciones de cada congresista. Y, si el porcentaje de inasistencia injustificada al número total de votaciones llevadas a cabo en un día es superior. Y 1, al 20% y hasta el 30%, se descontará un 30% de la remuneración diaria del congresista. Y 2, al 30% y hasta el 40%, se descontará un 40% de la remuneración diaria del congresista. Y 3, al 40% y hasta el 50%, se descontará un 50% de la remuneración diaria del congresista. Y 4, al 50% o más, se descontará un día de remuneración del congresista. Las inasistencias injustificadas a las sesiones de los demás órganos del Congreso señalados en este inciso, a los que pertenecen los congresistas dan lugar al descuento de la remuneración diaria. Si la inasistencia injustificada en el mismo día es parcial, asistiendo el congresista a alguno o algunos de los órganos del Congreso a los que pertenece, el descuento es proporcional. En los casos de los órganos del Congreso integrados por titulares y suplentes, la responsabilidad sobre la inasistencia o el retiro recae en el titular si no avisa con anticipación y por escrito que será reemplazado por un suplente determinado. Si el suplente señalado no concurre, asume la responsabilidad y las consecuencias de su inasistencia. En caso de duda o controversia sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en este inciso, resuelve la mesa directiva. B. De cumplir y hacer cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, así como respetar el presente reglamento del Congreso. C. De mantener una conducta personal ejemplar, de respeto mutuo y tolerancia, y observar las normas de cortesía de uso común y las de disciplina parlamentaria contenidas en este reglamento. D. De presentar declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión y al término de su mandato, así como en forma anual en la oportunidad y dentro del plazo que establece la ley. E. De formular proposiciones debidamente estudiadas y fundamentadas. F. De mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen 5 días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país, individualmente o en grupo. Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Esta norma no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo. Para el cumplimiento de esta obligación, los titulares de las entidades de la administración pública, dentro del marco de la ley, brindan las facilidades del caso, bajo responsabilidad de participar en el funcionamiento de las sedes descentralizadas del Congreso y en audiencias públicas con el apoyo del Congreso de la República y los organismos estatales de cada circunscripción, conforme aparecen demarcadas en el sistema del distrito electoral múltiple. En el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero, se constituyen 7 días calendario continuos en su circunscripción electoral. Adicionalmente, y con el fin de mejorar la representación parlamentaria, la mesa directiva proporciona las herramientas tecnológicas necesarias que optimicen una constante comunicación virtual entre los congresistas y todos los peruanos. G. De cuidar los bienes públicos que son puestos a su servicio y promover el uso racional de los bienes de consumo que les provee el Estado. Esta obligación incluye el deber de dar cuenta documentada de los gastos en que incurran en viajes oficiales o visitas al exterior con bolsa de viaje. H. De presentar, luego de realizado un viaje oficial o de visita por cuenta del Congreso, un informe al Consejo Directivo sobre todo aquello que pueda ser de utilidad al Congreso o al país. De considerarlo conveniente, el Consejo Directivo puede acordar la reproducción del informe y disponer su envío a las comisiones, a todos los congresistas o a los órganos del Estado que pudieran tener interés en la información que contenga. Y, de presentar, ante la Contraloría General de la República, la declaración jurada para la gestión de conflicto de intereses. Sistema de sanciones disciplinarias. Artículo 24. Por actos de indisciplina, los congresistas pueden ser sancionados. A. Con amonestación escrita y reservada. B. Con amonestación pública, mediante resolución del Congreso la cual será publicada en el Diario Oficial El Peruano.
C. Con suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde 3 hasta 120 días de legislatura. En la determinación precisa de la sanción, quienes deban proponerla actuarán con criterio de conciencia, constituyendo precedente para ser aplicable en casos similares. Reemplazo por el accesitario. Artículo 25. En caso de muerte, o enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones, o que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional, o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso, el congresista será reemplazado por el accesitario. En caso de proceso penal, si el congresista ha sido suspendido en antejuicio político o se le ha impuesto detención por más de 120 días calendario, y mientras estas situaciones duren, será reemplazado por el accesitario. En tales casos, sus haberes serán depositados en una cuenta especial. Si es absuelto, le será entregada la suma acumulada y recobrará todos sus derechos. En caso de sentencia condenatoria por delito doloso, el monto depositado revertirá al presupuesto del Congreso. En el caso de inhabilitación por enfermedad, el congresista afectado no dejará de percibir sus haberes durante el período parlamentario correspondiente. Muchas gracias por su atención y suscríbase a mi canal y comente.